ayudar para crecer y tener mejor éxito, y para eso está Alfredo Escamilla, consultor de empresas, con nosotros ya aquí en cabina. Alfredo. ¿Tú qué tal? No, pues encantada de tenerte nuevamente con nosotros, porque siempre que vienes nos traes muy buenas ideas para los negocios, y esta vez nos traes el método de Harvard de negociación. Y cuéntanos de qué se trata, cómo surge este método, quién lo da, de dónde proviene, en un libro, se da en las escuelas, ¿de dónde proviene? Surge precisamente en la Universidad de Harvard en la década de los 80s. Se juntaron 3 profesores que de apellido son Fisher, Uri y Patton, y buscaron cuál era la forma de preparar esquemas de negociación con un esquema colaborativo. El esquema colaborativo, claro, es el que se refiere al básico que todos conocemos como ganar-ganar. Entonces, lo que hicieron y representar a través de un método, un esquema en el cual, a través de criterios objetivos, ambas partes que estuvieran negociando llegaran a intereses que fueran realmente favorables. ¿Y cuáles son estos métodos? Mira, hay 7 etapas. Si te parece bien, para las personas que nos están escuchando, les puedo decir primero cuáles son las etapas y podemos. La primera de ellas es alternativas, la segunda es intereses, la tercera es opciones, la cuarta es criterios legítimos, la quinta es compromiso, la sexta es comunicación y la séptima es relación. Muy bien. Alternativas, intereses, opciones. La 4 es criterios. Criterios legítimos, compromiso. Comunicación y responsabilidad. Relación. Relación. Ajá. De hecho, ahorita, mientras platiquemos sobre el tema, quienes nos escuchan, es básicamente de sentido común. Y este método contempla lo que vienen siendo las 4 fases o etapas de la negociación, que es la preparación, el desarrollo, el acuerdo o el cierre y la posnegociación. De hecho, es muy importante que tomemos de que la preparación, o sea, previa al momento en que estamos frente a la persona negociando, constituye más de la mitad del proceso en sí mismo. Por eso es muy, muy importante eso. Ok, y entonces la primera, que es la de alternativas. La alternativa del no acuerdo. De hecho, me gusta mucho esta etapa del método porque establece que por más habilidades que tengas de negocio, por más interés que incluso pueda haber entre las partes, no todas las negociaciones terminan en un acuerdo. Y cuando tú te vas a sentar frente a alguien o en cualquier medio de negociación que tengas, tú tienes que conocer un término que se llama MAPAN. No sé si lo has escuchado. No. MAPAN se refiere a la mejor alternativa posible al acuerdo negociado. Entonces, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Cómo lo estás buscando? ¿Y bajo qué condiciones estás dispuesto a negociar? Porque tú tienes tus objetivos, ya que los tienes planteados, previamente, antes de sentarte frente a una persona a negociar, defines cuáles son tus asuntos negociables. Y de cada asunto negociable, o sea, en pocas palabras, son todas las cuestiones que cuenta para llegar a tu objetivo. De cada uno de ese asunto negociable, o de esos puntos que vas a tratar, tú tienes una banda de negociación. Entonces tú tienes tu base en la cual dices, bajo estas condiciones me es conveniente negociar. Ya cuando te sales de lo que se conoce como PMF o tu posición más favorable, seguir negociando bajo estas condiciones, porque ya no sería una negociación con el esquema colaborativo en el que tú ganas y yo gano. Ya sería lo que se conoce técnicamente como una negociación acomodativa, en la cual yo voy a hacer todas las concesiones necesarias con tal de que tú cierres la negociación, pero pues yo me voy a quedar en el camino. Entonces, por eso, el punto de partida es alternativas al no acuerdo, considerando cuál es tu mejor alternativa posible al acuerdo negociado y tu posición más favorable. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Entonces, saber hasta cuál es mi límite de negociación. Es súper importante eso. Sí. Como, por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. ¿Cuánto necesito yo para vivir? ¿Cuánto pago de renta, pago de mantenimiento? ¿Cuánto me gasto en mantenimiento del coche más gasolina? ¿Cuánto gasto de celular? ¿Cuánto de comida? O sea, lo que yo necesito mensualmente para vivir. Entonces, a lo mejor aquí yo puedo decir, yo tengo una base de cierta cantidad. Exactamente. Esto es lo que yo necesito. Entonces, al trabajo, yo puedo saber que si lo que están ofreciendo está por debajo a lo que yo necesito, entonces es un trabajo en el cual yo no puedo trabajar. Exactamente. Porque ni siquiera me van a pagar lo que necesito para vivir. Ya lo extra, pues, mucho menos está en tela de juicio. Claro. Entonces, ya estoy en números rojos. Entonces, en automático, yéndonos más adelante, Alfredo, dime tú si estamos o no en lo cierto, es que yo voy a empezar a buscar en otro lado
poder completar ese trabajo. Ajá. O sea, bueno, poder completar ese dinero Ujú. para poder vivir mes con mes. Ahora, esto estamos hablando como si fuéramos a empleo en una empresa. Ujú. Que también aplica, claro. Aplica perfecto, me Sí. encanta porque lo estás diciendo y lo veo perfectamente bien, pero también aplica para cuando estamos negociando con un cliente. Claro. Me estás pidiendo un producto que a mí me cuesta 15 pesos Ujú. y me quieres pagar por él 16 pesos. Quiere decir que yo le voy ganando, normalmente le gano 10 pesos. Entonces a lo mejor no está dentro de lo que yo quisiera trabajar. Entonces yo puedo decir, no acepto la negociación. Y eso fíjate que uno lo va estableciendo conforme a la experiencia previa que has tenido en otras negociaciones. A mí me ha tocado, por ejemplo, ya en el ámbito empresarial, por decir clientes muy bien, y luego tuvieron problema de que en algún proyecto no les pagaron, y sobre todo cuando son proyectos muy fuertes, pues eso les ocasiona problemas económicos a largo plazo. Es una situación, Alfredo, sin temor a equivocarme, que actualmente sufren muchos proveedores Sí. de todas las administraciones, tanto municipales como Sí. de gobierno, en las cuales dos, o quebraron, Ujú. o por mantenerse como proveedores, si antes rentaban o X el servicio o algún producto a un determinado precio, ahora lo están dando casi a la mitad de precio con tal de continuar. Eso Porque- eso se conoce Ok. en algunos casos, y aclaro que casos excepcionales puede llegar a ser conveniente, bajo principio no es así. Y precisamente por ese tipo de situaciones, los empresarios, por ejemplo, la gente que asesora, va desarrollando nuevos esquemas de negociación. Por ejemplo, hay un proyecto muy bueno para Pemex o para cualquier institución, son proyectos de muchísimo dinero, pues te dicen, bueno, te voy a pagar, pero después de entregado, después a 30, 60 días. Entonces, no nada más tienes que cubrir el financiamiento, tienes que cubrir el riesgo. Entonces, hay clientes, por ejemplo, que me dicen, yo prefiero cambiar mis esquemas de negociación, competir con precio, competir con calidad, pero me das tanto de anticipo y tanto, por ejemplo, con tu entrega. Y ellos desarrollan sus propios esquemas. Entonces, si a ti te es conveniente trabajar conmigo bajo esas condiciones, adelante, si no hay ningún problema. Hay otra persona que decida asumir el costo del financiamiento y el riesgo correspondiente. Yo no, por cuestiones personales, no por lo que tú quieras. Y es donde tú te vas adaptando y vas desarrollando los esquemas más para tu negocio o para ti como persona. Como ahorita me gustó mucho el ejemplo que dices, si vas a conseguir un trabajo o cualquier proyecto que se te esté presentando. Ahora, ¿qué sucede, Alfredo, en este tema de alternativas, donde quizás tú pones un precio y te dicen, híjole, está un poco caro, por este momento no? Te vuelve a suceder. Y la tercera vez te vuelve a suceder. ¿Crees que es considerable tener que cambiar un precio porque la demanda te lo está pidiendo? De hecho, ya llegamos al siguiente punto. O sea, precisamente de ahí se deriva la pregunta, ¿verdad? Intereses. Porque tú tienes alternativas al no acuerdo, pero en las alternativas simplemente son las bases. No quiere decir, yo quiero tal situación y si no me lo das prácticamente pues pues ya no sería una negociación, sería básicamente una imposición. El segundo punto es intereses y posiciones. Y es precisamente por lo que estás diciendo, Clara, porque tú tienes un objetivo, ¿verdad? Quieres cerrar la negociación, la alternativa posible. Para llegar a eso, tienes que ir abordando cada uno de los asuntos negociables. El método Harvard te dice, céntrate en los intereses y no en las posiciones. Por ejemplo, si estuviéramos ahorita negociando tú y yo, tú tienes intereses y yo tengo intereses. Vamos a buscar para los objetivos que ambos queremos lograr. De tal forma que si en el primer punto llegamos a tener una diferencia, no vayamos a tirar a la borda nuestros intereses o nuestros objetivos que realmente importan. Porque a lo mejor yo puedo adoptar una actitud muy inflexible en algo que sí puedo ceder un poco porque lo puedo compensar con. Y eso es donde tenemos que tener la suficiente creatividad y disposición de que si estamos en un esquema que realmente es ganar, te voy a entender, me vas a entender y vamos a llegar juntos a algo que realmente nos convenga y eso requiere tiempo. Que en dado caso, si no es económico, puede venir el interés de crecimiento, a lo mejor de relacionarme, ¿no? Que vienen otros intereses. De hecho, nos vamos al siguiente punto, que es el 3. Ya entendí por qué es sentido común. Exacto. Por eso te decía, es sentido y no común. me sabía yo el método de Harvard, pero entonces es por sentido común. Exactamente, es mero sentido común, porque dices, bueno, si nos vamos a centrar en los intereses y vamos a tener la suficiente flexibilidad para negociar, pues ¿qué te parece si los dos somos creativos? ¿En qué sentido?
Vamos a ver lo que realmente nos importa y dices, bueno, necesitas que se den esto por alguna razón en particular, vamos a ver dentro de todos los puntos que vamos a tratar cómo lo podemos ir compensando. Qué interesante el tema de ese mes. ¿Te parece si nos vamos a un corte y regresando seguimos con con estas etapas del método Harvard de negociación? @Clara Villarreal es mi Twitter. No se vayan porque Alfredo Escamilla, consultor de empresas, está con nosotros para hablarnos de este método de negociación llamado método Harvard. Y regresamos, nos encontramos con Alfredo Escamilla, consultor de empresas, para hablarnos del método Harvard de negociación y nos habla de que este método tiene siete etapas. Una de ellas es alternativas, la segunda es intereses, 3 opciones que ya las vimos y ahora de la cuarta que son criterios legítimos. ¿Esto de qué trata? Mira, de hecho, si te fijas, como ahorita decíamos, es que es mera lógica y un punto te va llevando al siguiente. Cuando hablábamos de las opciones, hay que tener la suficiente creatividad. Por ejemplo, decíamos, invariablemente tu cliente necesita crédito y eso no lo puede cambiar. Y tú, más favorable, tu mapan, tu alternativa al acuerdo, tú decías, pues es que yo no te puedo dar crédito, pero realmente tienes interés en negociar con él. Entonces, a lo mejor hay una opción creativa, podría ser, ¿qué te parece si metemos un factoraje? De tal forma que tú tienes el crédito, ya nos ponemos de acuerdo para ver quién absorbe y a mí me hacen el pago anticipado. Y de cualquier forma, tú tienes lo que te estás buscando y yo también. Te doy el crédito, pero apóyame para hacer los trámites y darnos de alta para que podamos trabajar bajo este esquema. Ok, es interesante escuchar. Sí, claro, hay muchos. Y de hecho, a mí lo que me ha tocado, particularmente de negociaciones un poco más complejas en el ámbito empresarial, que hay, por ejemplo, si en los cuales las personas tienen los contactos, tienen el producto, tienen el servicio, no entran porque dicen, no tengo posibilidad porque necesito financiarme y ahorita no tengo el capital para poder entrar. Entonces cuando dices, oye, ¿por qué no es considerar la opción de cadenas productivas? Y muchos me dicen, es que no lo había escuchado. Ah, muy bien. Entonces ya busca, acércate a ANAFIN u otro tipo de institución. ¿Cómo puedes integrar para que puedas hacerlo? Y eso es la parte de la cuestión de la creatividad. Lo que sí es bien importante, Clara, es que esa prerrogativa no se la dejemos únicamente a la persona con la cual vamos a negociar. Y también aclarar que por más que te prepares, siempre va a haber situaciones que a lo mejor no habías contemplado. Entonces, tanto a las objeciones, a las alternativas, a las inquietudes para que puedan cerrar una negociación en el mejor acuerdo, pero pues, es cuestión nada más de tener esa flexibilidad, intuición para poderte enfocar. Ok, pero siempre tomando en cuenta la primera, que son... No, ¿cuál era la de que teníamos? Sí, las alternativas. Que yo tengo una necesidad y de ahí puedo partir. O sea, yo tener muy claro siempre mi necesidad. Sí, ahora, el criterio. El criterio se refiere a cuál va a ser nuestra posición para que la negociación, y valga la redundancia, realmente sea prudente, conveniente partes. Y eso tenemos que cuidar no nada más el punto objetivo o cuantitativo en el cual estamos cerrando la negociación, sino la cuestión anímica, porque eso es algo vital en la negociación, porque eventualmente cuando tú o una de las partes tiene que hacer concesiones, la situación de que dices, pues no era mi posición más favorable y no era mi famoso mapa, tuve que ceder un poco. Entonces hay que buscar la forma de decir, bueno, llegamos a este punto juntos porque nos es lo más conveniente. Y nos lleva precisamente al siguiente punto, que es la relación. Mira, hay cuatro esquemas. El primero es el acomodativo, el otro es competitivo, colaborativo y evitativo. El colaborativo es el que estamos viendo ahorita, que es vamos a ganar los dos. Me interesas como persona y me interesa establecer relaciones a largo plazo. Competitivo es yo gano a costa de lo que sea. El evitativo es pues prácticamente me alejo porque no tengo interés en negociar. Entonces, aquí cuando buscamos este esquema estoy negociando, me interesa tanto negociar contigo. Es como cuando tienes una relación de pareja y tienes una negociación, pues básicamente puedes aplicar el mismo método. Por eso dicen que los matrimonios también son como negocios, ¿no? Porque finalmente terminas en acuerdos, negociando. Y de hecho son de las relaciones más importantes de Lalo se ríe. ¿Ya estás casado, Lalo? Sí, claro. Dice, sí, todo el tiempo se estás en negociación. Y se tocó, ¿no? El cuello. Luego vamos a hablar del lenguaje corporal en la negociación. Muy interesante. Aquí lo analizamos, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, básicamente lo importante es enfocarnos en eso y no vamos a ningún acuerdo. No hay ningún problema. Te sigo apreciando como persona y no dañar eso.
porque luego hasta valdría la pena hablarlo en otra entrevista sobre los introyectos en las negociaciones, que tienen que ver con cuestiones de inteligencia emocional, que son reacciones emocionales inadecuadas en un momento determinado. En la negociación, por un punto, una persona puede llegar a explotar y estalla. Y tú podrías decir, oye, ¿por qué te lo tomas personalmente? Estamos negociando, no tiene nada que ver contigo. El punto es que nuestro cerebro, a través de reacciones que tenemos registradas por nuestros recuerdos, nos produce reacciones y hace que cambie. O sea, utilizamos la parte frontal del cerebro, que es la parte racional. En determinados momentos, por algún estímulo externo, podemos llegar a utilizar nuestro cerebro límbico, nuestra parte límbico, como se conoce coloquialmente. Y cuando a una persona se le detona esa reacción, no está pensando. Y en cualquier momento, que no nada más no te va a permitir cerrar la negociación, ya te descompuso la relación. Por eso es muy importante que conozcamos cuáles son ese tipo de reacciones, bajo qué momentos se producen y cómo nos vamos a preparar, porque si no, te mueven, te quiebran y te hacen pedacitos en una negociación. Claro, siempre estar consciente de cualquier negociación, estar muy seguros de lo que decimos y de lo que queremos negociar. Sí. Porque te pueden romper en ese momento, te quiebran, te tumban con un término o con una negociación que de repente dices, híjole, no la vi venir. Sí. O sea, nunca contemplé que me iban a proponer otra cosa preparado. Fíjate, una cosa es la cuestión de que no estés preparado y la otra cosa es la reacción emocional inadecuada. Y para eso se requiere otro tipo de preparación y hay técnicas para eso. Después tenemos precisamente la cuestión de la comunicación. O sea, ¿cómo vamos a ser asertivos al momento de negociar? Hay 4 códigos de la comunicación y eso tú lo conoces muy bien. Nos comunicamos a través de las palabras, a través de la voz, a través del rostro y a través del cuerpo. ¿Cómo estás utilizando todo tu lenguaje, tanto verbal como no verbal, en el proceso de negociación? Porque solo el 7% de la comunicación es verbal. El 93% es voz, del cuerpo, sí, no verbal. y del rostro, o sea, no verbal. Sí, de nada funciona que tú me preguntes, hola Clara, ¿cómo estás? Y yo te diga, sí, muy bien. Y todo mi cuerpo te está diciendo que no estoy bien. Claro. ¿Y cómo lo estás utilizando a través de técnicas de rapport, que es un proceso de empatía en la comunicación? Porque en todas las negociaciones, invariablemente de por medio. Ahora, yo lo que hago, por ejemplo, en mis cursos de capacitación, estás negociando. ¿En qué emoción quieres cerrar lo que tu negociación? Claro. Y luego, ¿ya está la persona en esa emoción? Sí, pues ya manténlo. Si no, conecta, establece técnicas de rapport, velo moviendo sin que se dé cuenta, mientras avanzando en la negociación, hasta que llega la emoción, cierras tu acuerdo. Y hay técnicas para poder hacer eso, es algo muy, muy padre. Y ya cuando las desarrollas, realmente tienes una ventaja competitiva frente a los demás. Ahora, en tema de compromiso, comunicación y relación, Ajá. Viene siendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Sí, va relacionado. O sea, es todo esto, sobre todo el lenguaje no verbal. ¿Cuándo nos vienes a hablar del lenguaje no verbal en la negociación? Ese sería un tema también muy interesante. Sí, claro. ¿Te parece si en 15 días nos vuelves a venir a platicar Claro que sí. Porque es bien interesante. Nos vamos con la idea de que qué padre, sí la hice la venta y nunca te habló. Te estaba diciendo que no te iban a hablar. Como una microexpresión, una fracción de segundo, ya te dijo lo que realmente sentía y no lo viste. Exactamente. Yo me dedico a eso. O sea, y a mí me encanta ese tema, me encanta. Yo el tema del lenguaje no verbal, bueno, yo creo que aquí vamos a deshacer ese tema y nos vamos a divertir porque me encanta, bueno, que me encante, que me gusta y que le sé, porque me he encontrado con tantas personas que me dicen mentirillas y yo, ¿cómo le digo que sé que lo que me está diciendo es una mentira? Pero bueno, aprendes a vivir con eso, ¿no? Ajá, muy bien. Es divertido. Sí, claro que sí. Es divertido saber que todos hablamos con el cuerpo muchísimo. ¿Cómo te podemos localizar? Nos faltó nada más un punto. ¿Cuál es el punto? Es el de los compromisos, que es muy importante, ya que pasamos por eso, establecerlo primero en un borrador y posteriormente en un contrato, pero que quede todo formal. O sea, ya... Sí, que no quede en palabras. Exactamente. O sea, que siempre todo se aterrice. Exactamente. Cuéntame, ¿cómo te podemos contar como Alfredo Escamilla? Mi correo es alfredoscamilla@outlook.com y ahí en Facebook están todos los datos de la página de contacto y todo. Muchísimas gracias, fue muy divertido.